La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia de Dios permanezca con usted y con todos los que le rodean. Soy el pastor Palacios, deseando victoria para su propia vida y de todos aquellos que conforman su familia. Mis amados televidentes, la iglesia desde los estudios les transmite este programa con todo el propósito de que usted y toda su gente sea bendecido. Estamos estudiando sobre la batalla espiritual. La pregunta que hemos estado trayendo: ¿a qué reino pertenece usted? ¿Al reino de Dios o al reino de Satanás? Tal vez usted diga, pastor, pero ¿cómo es posible estar en el reino de Satanás? Todo aquel que sirve al pecado está en ese reino, pero el que sirve a Dios está en el reino santo, puro, limpio, correcto, derecho. Pero el que no sirve a Dios está del lado del enemigo. No se puede estar neutro de ninguna manera. O está al lado de Dios o el lado de Satanás. Esa es la gran pregunta que tenemos. ¿De qué lado está usted? A medida que estudiemos las Santas Escrituras, usted se dará cuenta de qué lado está usted. A través del profeta Isaías, en el capítulo 30, versos 11 y 13, es decir, versos 12 y verso 13. En ese pasaje, por tanto, el Santo de Israel dice: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Cuando pienso en este interesante pasaje, pienso también en aquellos grandes edificios que sufrieron una grieta por bajo de lo que es el cimiento. Cómo se viene desquebrajándose, porque comenzó con una pequeña grieta a tronar y a tronar. Y la gente ha tenido que ser evacuada de emergencia. Recuerdo de unas casas en México. Parece que fueron 19 casas. Cómo en cámara lenta se está abriendo la tierra. Cómo se va esparciendo una grieta y haciéndose larga y más ancha. De presto fue el colapsazo que pegaron todos aquellos edificios. Cuántos años de trabajo, cuánto tiempo de estar ahorrando para poder construir esas casas y en un ratito hacerse pedazos. Así es la vida de aquellos que están en el reino de Satanás. Y Dios lo dice claramente. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia, en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, dice Dios, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Así se vinieron todas esas casas, una trayéndose a otra,
Y no solamente he visto eso en México, sino que en otros pueblos, en otras naciones, donde la tierra ha comenzado a abrirse y se ha hecho grieta tras grieta en los edificios, desplomándose pedazos por pedazos. Y Dios declara que cuando el hombre desecha la palabra, comienza una grieta tremenda, una grieta en su trabajo, lo corren o probablemente tenga serios problemas en su trabajo o en sus negocios. La grieta puede estar en su propio matrimonio que está a punto de hacerse pedazo. La grieta puede estar en sus finanzas, donde usted no encuentra trabajo en ningún lado. Aunque busca, aplica aquí, aplica allá y nada resulta correcto. Porque Dios dice, por haber confiado en el pecado, en tus propias maldades. Y Dios declara que se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, la pared grieteada. Así se quebrará toda familia, toda nación que no toma en cuenta a Dios. Sodoma y Gomorra no tomaron en cuenta a Dios. La Biblia dice que Dios trató con ese pueblo y por un tiempo sirvió a Dios, pero amaron más el placer, la homosexualidad, el lesbianismo y toda clase de pecado. ¿Y en qué vino a parar? En que toda lo que es Sodoma y Gomorra fueron derribados con azufre y fuego. Aquellas grandes ciudades habían muchos pozos petroleros, pero cuando descendió la ira de Dios, aquello ardió por horas y horas. Abraham, el patriarca que se asomó por un cerro a ver lo que sucedía, miraba como el humo de un terrible horno subiendo al espacio. Todas aquellas ciudades fueron hechos pedazos, convertidas en un lago que ahora se llama el Mar Muerto. ¿Qué situación? Y Dios dice claramente a través del profeta Isaías, le dice, el pecado de ustedes es como una grieta que se va a ir abriendo despacio, despacio, pero de pronto se va a desplomar, de pronto se va a caer, de pronto se va a derribar. Así habla Dios concerniente de aquellos que están del lado del diablo. ¿De qué lado está usted? Está al lado de Dios, lo felicito. Pero si no está al lado de Dios, entonces las cosas serán diferentes. La Biblia nos dice en Isaías 30:11, dejad el camino y apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Esa es la actitud de los que están al lado del reino de Satanás. No quieren nada con Dios, lo desechan. ¿Por qué tienen ese sentir fuerte en su corazón de odiar a Dios? Porque Satanás es un ser cargado de odio contra su propio creador. Él odia la presencia de su creador. Y ese mismo espíritu ha sembrado en todos aquellos que siguen tras el pecado. Y Dios declara completamente que ese pueblo rebelde va a ser castigado poderosa y terriblemente. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea juicio, el pecado acarrea ira de Dios, el pecado lo conduce a la destrucción. Y Dios dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Así está la vida de aquellos que están del lado del diablo. En la guerra espiritual, nada más puede vencer todo aquel que está al lado de Dios.
Pero si está al lado de su enemigo, el enemigo lo va a hacer pedazos. El enemigo lo tiene engañado. El enemigo lo tiene amargado, lo tiene triste, lo tiene confuso, lo tiene con dolor, lo tiene fatigado en todo aspecto. Pero aquel que sirve a Dios, esa persona tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, sale por todos lados y sale tranquilo, no tiene miedo a nada porque Dios está con él, porque está dentro del reino de Dios y Dios es su refugio, Dios es su abrigo, Dios es su sombra omnipotente, está revestido de las plumas de Dios y por lo tanto las fuerzas del mal no pueden penetrarle porque Dios lo tiene guardado, lo tiene prosperado, lo tiene bendecido. No obstante, dice en Jeremías 5:23, no obstante este pueblo tiene corazón falso, rebelde, y se apartaron y se fueron. Hablando de aquellos que están del lado del reino de Satanás. Tal vez usted diga, pero yo no estoy ahí. Cuando se comete toda clase de pecado, automáticamente esa persona está ahí. No se puede ser neutro. No se puede estar sin el diablo y sin Dios. De ninguna manera. O bien se está con Dios, o bien está al lado del mismo dragón, llamado la serpiente antigua. Por eso dice claro las escrituras en Jeremías 5:23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. No pensaron en ello, o no piensan en ello. No le dan gracias a Dios ni por el oxígeno, ni por el aire, ni por la luz, ni por el sol. Nada. No le dan gracias a Dios por la semilla que Dios la hace germinar, por la lluvia que Dios envía, por los ríos, los lagos donde pueden bañarse, donde pueden refrescarse, donde pueden pescar y traer peces para poder comer. Pero no por eso le dan la gloria a Dios, no les importa. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, llenos de toda clase de estatuas, de imágenes. Y a través del profeta Jeremías dice que sus casas parecen llenas de pájaros. Es decir, que parecen jaulas llenas de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. ¿Qué es el engaño? La Virgen María, la Guadalupe, San Caralampios, Judas Tadeo, y pudiéramos enumerar una infinidad de santos canonizados aquí y allá. Y las escrituras dicen claramente que por eso viene juicio terrible. Amigo, debe de salir del engaño y venir a la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de mí tienen acceso a la presencia de Dios. Entonces, lo que pasa con aquellos que no quieren nada con Dios, se engordaron y se pusieron lustrosos, sobrepasaron los hechos del malo, es decir, del maligno que es el diablo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Así dice las Santas Escrituras. No castigaré esto, dice Dios. ¿Acaso no voy a castigar esto? Dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma. Por supuesto que Dios se vengará de la perversidad del maligno. El maligno no prevalecerá sin castigo. Será castigado fuertemente. Por eso es que Dios ha puesto predicadores por todas partes para decirles
lo que Dios ha decretado y cómo escapar de la ira de Dios. El escapar de la ira de Dios es reconocer que somos pecadores, arrepentirnos confesando el pecado a Dios y apartarse del pecado e ir en pos de Dios con toda la sinceridad, con todo el corazón. Si así hacemos completamente nuestro andar diario en obediencia a Dios, eso nos pondrá en el reino de Dios para siempre. Nunca más estaremos en el reino de Satanás. Pero los que están en el reino del diablo, dice Dios, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Por lo tanto, Dios ve el pecado desde los cielos. Y la Biblia dice en Sofonías capítulo 1, verso 6, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron a él. Porque hay gente que nunca consulta a Dios, nunca alaba a Dios. Aunque usted diga, pero yo me persino todos los días, puede persinarse millones de veces, eso no le traerá salvación. El entregarse a Jesús, el oír su palabra y obedecer su palabra, eso le traerá vida, cambios, paz, tranquilidad, seguridad. Su nombre estará escrito en el libro de la vida. La muerte segunda no tendrá parte ni suerte contra de usted. Y la ley del pecado tampoco, porque Dios le guardará en pureza, en limpieza, en santidad. Pero a través de Sofonías, Dios dice a la gente los que se apartan de en pos de Dios, y los que no buscan a Jehová ni le consultan, Dios demanda totalmente juicio para ellos. Vendrá día terrible, día espantoso, día de calamidad. Ese día que vendrá para los que están del lado del reino de Satanás. Será día de ira, día de angustia, día aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Será día de trompetas, de algazaras sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Así dice Dios en su santa palabra. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. No lo estoy inventando yo, lo está diciendo el Dios de la gloria. Pero Dios no quiere hacer eso contra de usted. Por eso es que Dios nos está mandando a predicar por la televisión, que por la radio, a través de tratados en los templos, en las plazas, en los mercados, en las calles y en los parques, donde sea posible, por internet, por todos los medios electrónicos posibles, para que usted oiga la palabra y escape del lazo de aquel que lo tiene atado, de las cadenas que lo tienen amarrado. Solamente Dios puede romperlas, solamente Dios puede librarle. Si usted no se arrepiente, entonces vendrá contra de usted sonido de trompeta, vendrá contra de usted algazara sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Será tribulado todo hombre y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Quién lo hará? Dios lo hará. Lo hará porque no quieren nada con Dios. Ese es el problema serio. Nada quieren con Dios. Entonces, los que se hagan al lado del Dios vivo y verdadero
en la batalla espiritual serán tenidos en alta estima por todos los siglos. Recuerde que para pelear la buena batalla es estando en Dios. Fuera de Dios es pérdida completa. Dios dice a los que están al lado de Satanás: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios declara: si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La bendición está para aquel que se arrepiente, para aquel que se humilla, para aquel que busca de Dios. En el Salmo capítulo 107, verso 4, cuando el pueblo está del lado de Satanás, le va requete mal, hasta que se arrepiente, hasta que se humilla y se aparta del pecado. Dios derrama su misericordia. Dios los perdona, Dios los limpia. Dios los restaura poderosamente y los pone en alto. En el Salmo capítulo 107, en ese Salmo, en el verso 4, dice el salmista que el pueblo anduvo perdido por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Así se encuentran muchos abatidos, desesperados, porque se apartaron de Dios. No hayan salida, no tienen paz, no tienen tranquilidad, dice Dios. Entonces, en el verso 5 del Salmo 107, verso 5, nos dice la Biblia que anduvieron hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Así andaba el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios, que se había descarriado, que se había apartado de Dios. Pero una vez que reconocen de que en verdad tomaron una decisión tan equivocada, deciden volcarse una vez más en el favor de Dios para escuchar sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos y leyes para obedecer. En el Salmo 107, 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia. Es decir, se arrepintieron de sus pecados. Se arrepintieron de haberle dado la espalda a Dios. Cuando ellos se arrepienten, entonces Dios pelea en el favor de ellos. Pero cuando el pueblo es rebelde y no se arrepiente, siguen como ciegos, caminando para allá y para acá sin hallar descanso sus almas, fatigados, casi ahogándose de sed, hambrientos y sedientos, sus almas desfalleciendo en ellos. Pero cuando se arrepienten de corazón, dice el Salmo 107, verso 6, entonces Dios los libra de sus aflicciones. De todas sus aflicciones Dios los libra. Según el verso 7 de ese Salmo, los dirige por el camino derecho para que vengan a ciudad habitable. Mientras ellos no se arrepentían, mientras ellos no se humillaban, estaban del lado del maligno. El maligno los tenía completamente mal. No había paz, nada más que aflicción, tristeza. No había abundancia, había hambre, había totalmente sed, porque ni comida ni bebida tenían. Su alma no tenía descanso, no había paz. Su alma desfallecía en ellos. Pero cuando ellos se arrepienten, es hacerse del lado de Dios. Al hacerse del lado de Dios, dice las Escrituras que Dios los libró de sus aflicciones. Y además, los dirigió por camino derecho. Ya no andaban caminando sin rumbo.
Ahora Dios es su propia brújula, su propio mapa para poder dirigirse, para que viniesen a ciudad habitable, que ya no anduvieran para allá y para acá, sino que fuesen establecidos. Pero cuando el hombre no quiere nada con Dios, anda de aquí para allá, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Compra sus grandes cajas de cerveza para ponerse lo más borracho que puede, para poder mitigar la intranquilidad, la aflicción. Eso no lo va a ayudar, eso lo está hundiendo lentamente, lo está llevando al fracaso. Pero cuando el hombre se humilla, Dios le da dirección, le da paz, lo lleva a un lugar completamente donde va a estar estable. ¿Qué es lo que pide Dios cuando el hombre se arrepiente? Una cosa tan simple pero muy buena de efectuarla. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Todo lo que Dios pide es que le rindamos culto a Él, que le demos toda la gloria a Él y que obedezcamos su palabra. Entonces Dios traerá completamente victoria tras victoria. Aparte de todo esto, la Santa Escritura nos enseña claramente que Dios en su misericordia no solamente los perdonó, los limpió, sino que dice la Biblia, nos dice pero bien claramente de que Dios comenzó a limpiarlos, a restaurarlos y a bendecirlos. Una de esas bendiciones es que los libró de sus aflicciones. 2, lo dirigió por camino derecho. Número 3, lo llevó a ciudades habitables donde pudieran estar descansando. ¿Ok? Entonces, una vez que Dios hace todo esto, Dios les pide algo y es que alaben su misericordia, que le den gloria por las maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando este pueblo se humilló, Dios sació el alma menesterosa, llenó de bien al alma hambrienta. Ya esa alma ya no está hambrienta ni sedienta. Ahora está saciada de los alimentos celestiales y saciada del agua de la vida. Porque Dios se encarga de saciar al alma menesterosa y Él mismo se encarga de llenar bien o de bien al alma que se encuentra abatida, desesperada. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que siguen en desobediencia? En el libro de Salmos, capítulo 107, verso 8, encontramos específicamente la adoración, pero en el verso 9, las victorias que Dios da. En el verso 10, encontramos el otro grupo, que algunos moran en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados y en aflicción y en hierros. Esa es la condición del hombre sin Dios y sin esperanza. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.